En el mundo de la economía, en el que la información nos llega filtrada por las multinacionales de medios de comunicación y por el poder de los poderosos anunciantes, ¿quién defenderá nuestro derecho público a saber y qué precio deberemos pagar por conservar nuestra capacidad para tomar decisiones bien informados? Lo que la Fox Television nos dijo es que íbamos a ser investigadores. Contad las historias que queráis, haced preguntas difíciles y obtener respuestas. Así que pensamos, es un trabajo de ensueño. Lo primero que nos pidieron hacer no fue inventar una historia, sino rodar un vídeo promocional que se llamaba Los Investigadores. Tenían un equipo de rodaje, una máquina de humo, sacaron nuestra silueta. Una de las primeras historias con las que se encontró Jane fue el descubrimiento de que la mayoría de la leche del estado de Florida y de gran parte del país estaba adulterada con los efectos de la hormona de crecimiento bovina que estaban inyectando los granjeros a sus vacas para que pudieran producir más leche. Con Monsanto no me había dado cuenta de lo eficaz que podía ser una corporación para conseguir algo en el mercado. Era algo sorprendente. Los niveles de coordinación que debían tener. Tenían que tener a profesores universitarios en su poder, debían tener expertos en su poder, tenían al público en su poder y, por supuesto, a la administración. No nos olvidemos. Tenían que tener convencidos a los reguladores federales de que se trataba de un producto bueno y seguro para ponerlo en el mercado. Y lo hicieron muy bien. It's a great time to be a high-producing cow. Posilac One Step, bovine somatotropin by Monsanto. El gobierno federal se limitó a ponerle un sello antes de permitir su salida al mercado. Las pruebas de toxicidad para los seres humanos más larga fue de 90 días utilizando 30 ratas. Posilac is the single most tested new product in history and is now available to you specifically so you can increase your profit potential. Y o bien Monsanto entregó unos resultados erróneos a la administración, o la administración no se molestó en examinar detalladamente los propios estudios de Monsanto. Los científicos del Departamento Canadiense de Salud examinaron detenidamente la hormona del crecimiento bovino y llegaron a conclusiones muy diferentes de sus homólogos en Estados Unidos. Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements. It could be absorbed by the body and therefore did have implications for human health. Mysteriously, that conclusion was deleted from the final published version of their report. Sabían que había problemas, vieron que había serios problemas potenciales para la salud y por ello en Canadá se mantuvieron firmes y dijeron que no iban a aprobarlo porque no creían que fuera seguro. We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety, including the RBST. I personally was very concerned that there's a very serious problem of secrecy, conspiracy, and things of that nature, and something needs to be done. El Departamento de Salud se encontraba expuesto. Tenían que dar una respuesta y tenían que encontrar alguna que fuera buena, pero no aprovecharon la oportunidad de retirar el producto del mercado y decir que necesitaban hacer lo que no habían hecho en un primer momento. No lo hicieron. Nosotros escribimos la historia, la teníamos preparada con una semana de antelación, habían comprado anuncios. Ese viernes por la noche, antes del lunes, iba a comenzar la serie, pero recibimos por fax una carta de una abogada muy cara de Nueva York, diciendo que la había contratado Monsanto. Contenía una serie de cosas que eran disparatadamente falsas, demostrablemente falsas. Pero si no conocías la historia y si no sabías lo que habíamos trabajado para producir la serie, aquello hubiera podido asustar al locutor o al director. Decidieron retirar la historia para volver a comprobarla. Pero la conclusión fue que no existían errores en esa historia. Se había escuchado a ambas partes y ambas partes habían tenido su oportunidad para hablar. Una semana después, Monsanto envió una segunda carta que contenía frases aún más fuertes. Decía que aquello tendría pésimas consecuencias para Fox News si la historia salía al aire en Florida. Y entonces les entró el pánico. Temían que les demandaran y, como averiguamos después, también tenían miedo de perder dinero en publicidad por todos los canales que poseía Rupert Murdoch. Era propietario de más canales de televisión que ningún otro grupo de Estados Unidos. 22 canales de televisión. Eso es mucho dinero en publicidad para Roundup, Aspartame y NutraSweet. Así que nos metimos en una batalla. La primera fue con el nuevo director general. Se llama Dave y era un vendedor. Te sacudía la mano y te decía, ¿cómo estás? Nos llamó arriba a su oficina y nos dijo,
¿qué dirías si acabo con esto? Si no lo difundimos. Nosotros le dijimos que no nos hacía mucha gracia. Entonces nos dijo, pues podría acabar con ello. Y nosotros, pues claro, eres el director y puedes hacer lo que quieras. Entonces se puso a vacilar y a dar vueltas de un lado a otro, y nosotros sin saber de qué iba todo aquello hasta que finalmente lo soltó. Mirad, ¿se lo diríais a alguien? Y le dije, yo no voy a mentir por ti. Y una semana después nos volvió a llamar a la oficina para decirnos, de acuerdo, queremos que hagáis estos cambios. De hecho, vais a hacer estos cambios. Entonces nosotros le dijimos, mira, déjanos enseñarte la investigación que muestra que esta información que quieres que emitamos no es verdad. Y nos respondió, eso no me importa. Y yo, ¿perdón? Dijo, para esto es para lo que tengo abogados. Escríbelo de la forma que quieren los abogados. Y yo, pero esto son noticias, es importante. Estos son cosas que necesita conocer la gente. Y esto nunca lo olvidaré porque sin pensárselo un segundo me dijo, hemos pagado 3.000 millones de euros por esos canales de televisión y nosotros te diremos cuáles son las noticias. Las noticias es lo que nosotros decimos que son. Y le dije, pues no lo hago. Y él, bien, si te niegas a presentar esta historia de la forma que pensamos que debe ser presentada, serás despedido por insubordinación. Le dije que iría a la Comisión Federal de Comunicaciones y comunicaría que el jefe de este canal me ha expulsado de mi trabajo por negarme a mentir a la gente por la televisión. Y me dijo, muchas gracias, recibirás noticias nuestras enseguida. Pasaron 24 horas y no recibimos absolutamente nada. Una semana después nos vuelve a llamar y resulta que han cambiado la estrategia. ¿Qué te parece si te damos dinero y desapareces? Y yo le dije, ¿cuánto dinero? Porque cuando alguien te ofrece sobornarte así, siempre quiero saber si valdría la pena. Nos iba a ofrecer el resto del salario del año si aceptábamos no hablar de lo que había hecho Monsanto y no hablar de la reacción de la corporación Fox sobre suprimir la historia. Y esto es importante, no hablar de dicha historia, no hablar del BGH nunca en ninguna parte, no llevar esta historia a ninguna organización de noticias, cerrar la cremallera. ¿Quieres decir que si voy a las reuniones del colegio de mi hija y me preguntan qué hay en la leche que dan en la comida de la escuela, no puedo decírselo? Me dijo, no puedes hablar de esto en ninguna parte. Y Steve dice, bueno, ponlo por escrito. Y yo pensaba, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que lo ponga por escrito? Pero no dije nada. Entonces Dave lo puso por escrito y nos lo envió por mensajería 2 días después. Nos dijo, ¿vais a firmar? Y nosotros, no, Dave, no vamos a firmar eso. Y él, bueno, pues devolvédmelo, ¿vale? Y nosotros, no, Dave, no te lo vamos a devolver. Y entonces dijo, bueno, no podemos compraros, no podemos haceros callar. Vamos a emitir la historia en una forma en la que podamos estar todos de acuerdo que pueda emitirse. Y empezamos a reescribir y editarla con sus abogados. Durante esta revisión de 8 meses, esta palabra, revisión, me resulta graciosa. Hicieron cosas como, por ejemplo, quitar la palabra cáncer, porque decían que no había que identificar cuál era el problema potencial, simplemente decir consecuencias para la salud. Quitaron o minimizaron cualquier crítica a Monsanto o a su producto. Estaba muy claro. Diría que su objetivo era modificar cada palabra del informe. Y cambiamos esto y lo otro y lo de más allá. Y entonces no era suficiente, con lo que cambiamos esto y lo demás. Versión tras versión. 83 veces. No tendríamos por qué reescribir algo 83 veces. Obviamente no querían emitirlo y estaban intentando volvernos locos y hacer que abandonáramos o esperar a encontrar el primer resquicio en nuestro contrato para poder echarnos. Y en efecto, anunciaron que iban a echarnos sin ninguna razón. Bueno, esto ya era demasiado. Steve escribió una carta al abogado en Atlanta que se llamaba Caroline Forrest, la abogado corporativa de Fox. Y yo le dije, este despido no es por ninguna razón. Nos están despidiendo porque nos negamos a emitir algo que sabíamos y demostramos que era falso y engañoso. Esa es la razón, puesto que no nos dejamos amilanar. Porque fuimos capaces de enfrentarnos a esta gran corporación, a sus editores y a sus abogados, y por ser capaces de decirles, mira, debe haber un principio superior al de simplemente ganar dinero. Y nos contestó por carta en la que nos decía, es cierto, esa es exactamente la razón. Os habéis enfrentado a nosotros en esta historia y por eso os estamos despidiendo. Gran error. Eso significa venganza. No te puedes vengar contra empleados por negarse a hacer algo que creen que es ilegal
o en lo que no quieran participar. Eso nos proporcionó el estatus necesario en el estado de Florida para tirar de la manta y poner una reclamación contra nuestro patrón. 2 o 3 años después salió el juicio. Tras 5 semanas de testimonio, el veredicto del jurado, con una indemnización de 425.000 euros, determinaba que la historia que nos habían presionado para emitir, la historia que nos resistíamos a contar, era de hecho falsa, distorsionada o sesgada. Fox News apeló el veredicto. 5 grandes corporaciones mediáticas de noticias acudieron al tribunal en apoyo de Fox. Florida's appellate court has ruled in favor of Fox 13. You may recall that Jane Acree, a former reporter here, sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit, claiming she was fired for refusing to distort her report. The appeals court today threw that case out, saying Ms. Acree had no whistleblower claim against the station based on news distortion. Fox 13 Vice President and General Manager Bob Linger says the station has been completely vindicated by the ruling. Lo que Fox se negó a informar es de esto. Jane demandó a Fox bajo el estatus proporcionado por el estado de Florida, que protege a aquellos que intentan evitar que otros infrinjan la ley. Pero los jueces del Tribunal de Apelación encontraron que falsificar las noticias no va en contra de la ley. Por ello, también le negaron a Jane el estatus de protección y la compensación de 425.000 euros. Canadá y Europa mantienen la prohibición del RBGH. El RBGH continúa oculto en el suministro de leche en Estados Unidos.